Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de la materia de simulación y optimización de procesos. En este nuevo video haremos la resolución del ejercicio número 3 de la unidad de procesos iterativos bajo el método de Picard y Solver en el programa de Excel. Como verán, aquí ya tenemos copiada la orden del ejercicio, los balances que nos dan, la condición que nos da de lo que es la velocidad de reacción de A, especificando qué es Q, representando aquí la que es la tasa de suministro de calor al sistema, T sub C, que viene a ser la temperatura del refrigerante. Anteriormente se hizo la identificación de los datos necesarios para poder calcular lo que viene a ser estas incógnitas que pide el ejercicio y bajo las ecuaciones preplanteadas hacer el análisis de la libertad dándonos una solución única. Entonces se procederá a resolver por el método de Picard. Como verán, aquí ya se tiene el flujograma, pero antes de ello se va a hacer lo que es la resolución por Solver, debido a que el Solver viene a ser un método más rápido en el cual podemos comparar los valores una vez ya posteriormente realizado el método de Picard o el método iterativo. Entonces vamos a borrar lo que vienen a ser estas incógnitas, las ecuaciones, y lo vamos a hacer nuevamente. El ejercicio no me da valores numéricos para lo que es la resolución. Entonces corresponde a darnos valores coherentes con las respectivas unidades, de modo en que cuadren valores que se adecúen a la simulación. El flujo le hemos dado un valor de 60 con las unidades litros sobre minutos, concentración de inicial mol sobre litro de 1, volumen del reactor 100, entalpía de reacción o calor de reacción menos 70. ¿Por qué menos? El ejercicio nos dice que el sistema incluye un refrigerante para controlar la temperatura del reactor. Entonces, al ser una reacción de polimerización, es una reacción exotérmica. Entonces, por eso, negativo. ¿Por qué 70? Eso corresponde al valor del calor de reacción para el estireno. Entonces, si ustedes eligen otro polímero, corresponderá a otro valor. Constante cinética, suponiendo una reacción de orden 1, 6 por 10 a la 8. El calor suministrado es un valor que ustedes pueden cambiarlo también, 500. Coeficiente global de transferencia de calor, el área de transferencia de calor, la temperatura del refrigerante, muy importante en Kelvin, la energía de activación y la constante universal de los gases. Entonces vamos a proceder a resolver por lo que viene a ser el método de Solver. Vamos a pasar a la primera ecuación. Observemos que todas las ecuaciones tienen que estar igualadas a 0 para poder resolver. Hay 4 ecuaciones, hemos dividido 4 ecuaciones, 4 incógnitas, 4 celdas de incógnitas, A, P, B y la temperatura del reactor. Vamos para la ecuación 1, nos dice entonces que esto va a ser igual al flujo por la concentración de A inicial menos otra vez el flujo por la concentración de A a la salida menos el volumen del reactor por K sub 0 por el exponente menos la energía de activación dividido entre R por la temperatura a la salida. 0 paréntesis y 0 paréntesis nuevamente. Por la concentración de A. Aquí vamos a escribir de nuevo un paréntesis por si acaso. Y listo. Le damos Enter. Y como verán, aquí sale error. ¿Por qué? Al tener aquí en el exponente lo que viene a ser lo que es una incógnita, que es la temperatura, y la base del logaritmo neperiano, corresponde mejor para que el solver pueda darnos una solución correcta, darnos cualquier valor, por ejemplo 10. Entonces ya nos va a arrojar con la igualdad de la ecuación, en este caso 60, ¿no? Esto ya posteriormente el método de solver va a tener que ser próximo a 0 para que se cumplan las condiciones. Vamos no para la ecuación 2. La ecuación 2, fíjense que comienza volumen K sub 0, igualito que el final de lo que viene a ser la ecuación 1. Entonces, para no tardar mucho,
copiamos todo este término, le damos igual, menos, abrimos paréntesis, flujo por CP, concentración de P a la salida. Vamos a copiar la misma ecuación porque se parece a la ecuación 3, pero lo único que cambia es la concentración de B. Entonces vamos a seleccionar la concentración de B. Y listo. Entonces ya tenemos que fíjense que se diferencia una con la otra. Vamos a la ecuación 4. Viene a ser igual el calor menos todo este término que se parece, ¿no? Entonces vamos a copiar solo una parte. Entonces copiamos hasta aquí. Porque no existe, no, sí existe, entonces copiamos todo. Todo el término. Menos, pero lo que sí se va a agregar es la entalpía de reacción. Entonces la entalpía de reacción por, y ahí está, menos paréntesis U por el área, por paréntesis nuevamente, la temperatura menos la temperatura del refrigerante. Listo. Entonces ya tenemos aquí el Solver. Nos vamos a la pestaña de datos, Solver, vamos a eliminar todo. Y dice establecer objetivo, nos vamos a la primera ecuación, tiene que ser igual a 0 porque esto es lo que nos da el ejercicio. ¿Qué celda vamos a cambiar? Todas las incógnitas. ¿Sujeto a qué restricciones? Las siguientes después de la función objetivo. Igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Eso dice las ecuaciones. Le damos a agregar, ahora nos toca la celda de la ecuación 3, igual, agregar, y lo último de la ecuación 4. Aceptar porque ya no vamos a agregar. Le damos resolver y como verán acá el ejercicio dice que Solver encontró una sola solución y nos da estos valores. Analicemos los valores. La concentración de inicial es 1, por ende va a disminuir para producir ¿qué? P y B. Entonces disminuye. ¿Por qué salen lo mismo? Si se fijan ya aquí la parte del método de Picard, al calcular la concentración de B y de P, la misma expresión se tiene según la secuencia de cálculo, por tanto, está correcto. La temperatura es mayor a la del refrigerante. Al ser una reacción exotérmica, controlar la temperatura del reactor tiene que ser mayor a la temperatura de entrada de lo que viene a ser el refrigerante, 423. Por ende, está correcto. Entonces, estos valores los vamos a comparar con el proceso iterativo del método de Picard. Veamos, iteración número 1. ¿Qué variable de entrada podemos dar? Al tener ya aquí un valor de referencia, podemos dar un valor, por ejemplo, de 400, 410. Mientras más próximo esté, menor número de iteraciones, claramente. Entonces, según la secuencia de cálculo, nos vamos a calcular ahora lo que es la concentración de A. Entonces, toda esta expresión, para no hacerlo tan largo el video, yo ya lo voy a copiar. Ustedes ya corresponde a modo de práctica colocar todo esto, ¿no? Tengan mucho cuidado con los paréntesis y fijar las celdas cuando es dato y cuando es incógnita. En este caso, la variable de entrada, si se fijan, F52 no está marcada con F4, ¿no? Cerramos paréntesis y listo, nos arroja este valor de concentración de A final. La concentración de B y de P viene a ser la misma, entonces, como ya lo tengo, voy a darle, listo. Concentración de P es la misma y la variable calculada, que viene a ser la temperatura del reactor, va a estar dada por esta expresión. Fíjense, de 400 pasa a 411. Entonces el proceso iterativo me dice que varía con 11, ¿no? Hay que calcular la diferencia. La diferencia viene a estar dada por la variable de entrada menos la variable calculada. Pero hay que hacer el cálculo en error absoluto para comparar con la tolerancia.
Entonces viene a ser el error absoluto de la diferencia y hay que hacer el nuevo cálculo de la variable de entrada, que viene a ser la variable de entrada menos la diferencia. Entonces ahora corresponde la iteración 2 y este valor es la nueva variable de entrada. Entonces todos estos datos los bajo y fíjense que ahora se aproxima a 416. Bajamos. Bueno, he hecho muchas iteraciones. Mejor, para no ser tan exagerado, pongámosle unas 20, por ejemplo, hasta acá. Entonces las demás, corremos. Como verán, hay que buscar entonces dónde es que se detiene. Entonces vamos a seleccionar, si se fijan acá dice que el error absoluto, cuando ya no sea mayor o igual a 001, finaliza el proceso. Entonces esta celda, nos vamos a lo que viene a ser formato condicional, resaltar celdas, menor que 0,0001. No nos marca ninguna, entonces significa que no cumple todavía, para lo cual seguimos seleccionando. Entonces aquí acaba el proceso iterativo. Entonces en esta celda lo que viene a ser en la iteración 24, ahí termina lo que viene a ser el proceso iterativo y como verán tenemos una respuesta de la temperatura de 423,3078. Según el solver, 423,3080. Lo que viene a ser concentración de A nos sale lo mismo, concentración de B y de P lo mismo. Para lo cual corroboramos que estamos muy próximos, casi exacto, con unos 2 decimales. Entonces, esto corrobora que se ha resuelto de manera correcta tanto por el método de solver y por el método de picker. Entonces, esto sería todo por este video. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y muchas gracias por su atención.